Público, que como titular de la acción penal es finalmente quien determina la responsabilidad de carácter penal. Nosotros determinamos responsabilidades de carácter político. Y vuelvo a insistir, entonces, ¿lo sorprendieron a usted al hacerle inaugurar una obra inconclusa que hasta el día de hoy está inconclusa? De hecho, este es el informe de Contraloría. Al 29 de diciembre del 2017 subsisten 618 observaciones. No una, dos, tres, 618 observaciones por una obra que usted en esta instancia ha señalado como una obra buena y obviamente seguramente en la cual no hubo corrupción en su teoría, porque usted dice que solamente hubo corrupción en la línea 1 del metro y en la interoceánica. Pero sobre este proyecto ahora hay 2 arbitrajes en curso, 2, y 618 observaciones aún sin levantar. ¿Por qué no se pronunció respecto a la negativa de la constructora OAS, sucursal del Perú, a subsanar las observaciones que la Contraloría y el Comité de Recepción le habían indicado, más aún cuando en diciembre del 2015 ya se le había terminado de pagar sus servicios? Bueno, primero le agradezco que haya reconocido que esta es una comisión política, ¿no? Evidentemente se nota que es política y no es jurídica, porque acá me mandan un documento, me mandan para responder por papas y me preguntan por camotes, ¿no? Y yo soy el único, y con algunas excepciones, tratando de defender el documento que usted ha firmado, señora presidenta, ¿no? Y vienen a preguntarme de por qué inauguro una obra que no está terminada, o por qué firmo la ley de presupuesto, o qué pienso de esto o lo otro. Yo le agradezco que usted haya reconocido que es una comisión política, pero los ciudadanos que venimos acá tenemos que estar permanentemente defendiendo el tema del Estado de Derecho, porque el Congreso de la República no es una isla. Podrán ustedes rebelarse y decir que el contralor lo ponen ustedes, nadie les pone un contralor, ¿no? Y lo hacen firmar un proyecto de ley al presidente de la República en Palacio de Gobierno, donde el Congreso se exonera de que le pongan al contralor. Podrá el Congreso exonerarse de la ley del servicio civil, etcétera, pero para la ciudadanía no son una isla. Entonces, acá debe haber reglas mínimas, así como ese congresista, ¿no? Que se aproveche de su cargo y sale matonescamente a faltar el respeto a una persona. Eso no debe pasar en el Congreso, porque al margen de que acá ustedes tienen un reglamento amplio, siempre debe respetarse la dignidad de las personas. Ahora me están haciendo preguntas políticas que no tienen nada que ver. Y yo les respondo, trato de responderles jurídicamente, porque al final eso es lo que importa. Eso es lo que el pueblo juzgará si el centro de convenciones es bueno o malo, si tiene 700 o no tiene ninguna observación. Pero el tema es, ¿no?, que eso no obedece al presidente de la República. Las obras, por eso vengo con abogados para que hagan un poco de recuento de cómo funciona el Estado. Porque las obras, yo no he puesto el ladrillo encima de otro ladrillo en el centro de convenciones. Hay un comité de recepción, hay todo un seguimiento y hay una contraloría que está chequeando la obra, y normalmente las obras terminan con observaciones y terminan en procesos administrativos, pueden terminar en procesos penales. Esa es parte del control que se hace, el control del sistema democrático que vivimos. Y la cosa es que hoy día el centro de convenciones está funcionando. Probablemente, no sé, dejé de ser presidente de hace casi 2 años y no sé pues cómo irán las observaciones, pero ¿qué responsabilidad tengo yo para responder sobre estas observaciones? Eso será pues algún comité de la dirección que vio el tema en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero no el presidente de la República. Señor Humala, esta es una comisión investigadora del Parlamento de la República. Todos los actos del Parlamento de la República son actos políticos. Actos en los cuales en sus comisiones se investiga responsabilidades políticas de los más altos funcionarios, y si se encuentran responsabilidades penales, estas son derivadas al Ministerio Público. No encuentro ninguna razón para descalificar el trabajo del Parlamento en cuanto sus actos sean políticos. De hecho, hacer política es el acto más noble que se puede hacer, en tanto ésta se practique de manera correcta.
y usted ha ejercido el más alto cargo de la nación. Está, por lo tanto, en el deber de cumplir y hacer cumplir la ley por sobre todas las cosas. ¿Por qué no instó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que resuelva el contrato de la constructora OAS S.A. sucursal del Perú? Frente a tanto cuestionamiento por parte de la Contraloría e incluso del Comité de Recepción de Obra, ¿es que acaso no se enteraba usted, no tomaba conocimiento alguno con respecto a los proyectos que su gobierno impulsaba y que además usted destaca, imagino que destacaba mucho más en esa época? Señora Presidenta, usted está haciendo evidentemente un discurso político para al final terminar con una pregunta que no correspondió al cargo que desempeñé. Es un tema jurídico, no es un tema político. Usted si quiere, para que se entienda, ¿no? Los temas de observaciones son temas administrativos, ¿no? Lo que usted plantea es rescindir, y entonces ¿qué pasa con el centro de convenciones? Lo tendríamos como la línea 1 del metro parado 25 años, ¿no? Tenía que funcionar. Y los temas administrativos se resuelven. Tienen que resolverse, no hay que tenerle miedo a resolver los problemas administrativos, ¿no? Y seguirán resolviendo, imagino que ya se habrá terminado de resolver, el sector ya lo habrá absuelto, o lo estará en vías de absolución de todos esos temas administrativos. Pero lo importante hoy día, ya que esta es una comisión política, como usted lo ha reiterado, es que el centro de convenciones es una obra muy importante para el país, ¿no? Y sirve a los peruanos. Esas son las obras que interesan, ¿no? Una obra que a la actualidad continúa inconclusa con 618 observaciones. Congresista Beteta, me había pedido una interrupción. Gracias, Presidenta. Sí, justamente vuelvo a señalar, no podemos amparar y también señalar que yo he mencionado, nadie cuestiona las obras. Lo que se cuestiona es que en las obras pueda haber actos de corrupción, como también cuando una obra queda inconclusa, luego posteriormente tiene las consecuencias, y quien las paga es todos los peruanos, ¿no? Por ello, cuando a la pregunta que ha formulado la presidenta de la comisión de decir por qué se tomó la decisión de inaugurar una obra que no estaba concluida, entonces la pregunta podríamos reestructurarle de la siguiente manera. ¿Usted sabía que cuando inauguró esa obra estaba concluida o no estaba concluida? ¿Qué es lo que le informó el sector correspondiente, que era el Ministerio de Vivienda? Ya he contestado eso. Bueno, en todo caso, ¿usted cree que lo sorprendieron al hacer inaugurar una obra inconclusa, todo para llevar adelante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? ¿Podría ser que por ello se adelantó la inauguración para llevar adelante este evento y con ello luego? El problema no solamente es por qué se inaugura una obra inconclusa. El problema es que habiendo observaciones que se tenían que levantar posteriormente, la empresa OAS ya no quiere levantar todas esas observaciones, y es lo que informa la Contraloría de la República. No lo estamos diciendo nosotros sin documento que ampare estas observaciones. Y por ello era la pregunta, ¿usted conocía de estas observaciones? ¿Sabía que la obra era inconclusa al momento de su inauguración? Mire, ya he contestado la pregunta, ya le he explicado todo el procedimiento, cómo se llega hasta la inauguración de una obra. No quiero quitarle su tiempo otra vez repitiendo todo eso. Presidenta, que se deje constancia lo que acaba de declarar el señor Humala. Señor Humala, en la primera sesión extraordinaria reservada a esta comisión investigadora del día 5 de junio del 2017, la congresista Marisol Espinosa Cruz mencionó que en las declaraciones del señor Carlos Alexander de Sousa Rocha ante el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, específicamente en el anexo 14, mencionó que a pedido de Alberto Josep viajó al Perú 4 o 5 veces
para entregar en cada viaje $300.000 a la filial de la empresa OAS en nuestro país. Al respecto, el señor Martín Belaúnde Locio, ante esta comisión, ha señalado expresamente que este dinero ha sido referido a un proceso que tuvo OAS con el Ministerio de Vivienda llamado Auditorio Nacional. Naturalmente, el proyecto al que se refiere era el Centro de Convenciones. Al respecto, ¿recibió usted la totalidad o parte de los $300.000 antes mencionados a fin de que la constructora OAS, sucursal del Perú, resultara ganadora de la licitación pública del Centro de Convenciones? Realizando usted una imputación directa de un hecho delictivo y usted no puede estar impedida como presidenta de la Comisión, máxime como presidenta de la Comisión, de realizar imputaciones directas. Y la sentencia del Tribunal Constitucional, a la que han dado lectura al inicio de esta sesión, en su párrafo 39 dice explícitamente eso. Ustedes no, y el reglamento del Congreso también, no pueden realizar imputaciones directas. Entonces, por lo menos utilicen el condicional. Están afectando los derechos fundamentales en este momento de la persona invitada, máxime si viene en calidad de testigo. Estoy formulando una pregunta, señor abogado. Usted conoce la sentencia del Tribunal Constitucional, hemos leído en la parte pertinente. Y podemos leerle toda la sesión, toda la sentencia del TC, señor Otárola. No tenemos ningún problema para leerla, de hecho la hemos estudiado bastante porque esta es la sesión número 107 ordinaria que tiene la comisión. Por lo tanto, hemos tenido el tiempo y la necesidad de informarnos de manera adecuada. Si no ha recibido, o sea, no lo ha recibido, es tan simple. Entonces, ¿habría usted, permítame entonces reformular, ¿habría usted recibido, señor Humala, la totalidad o parte de este dinero que, de acuerdo al párrafo que le acabo de leer, habría llegado por la constructora OAS? Señora Presidenta, yo no le he faltado el respeto a usted en ningún momento. Yo rechazo esa pregunta y no voy a permitir que me falten el respeto. Si usted va a continuar con ese tipo de preguntas, yo en este momento me levanto y me voy. La designación de la OIM puede haber tenido el objetivo de facilitar la elección de OAS y el consorcio supervisor Centro de Convenciones. La designación de la OIM en este proceso se habría dado para facilitar la elección de OAS y el consorcio supervisor Centro de Convenciones. No, y ese proyecto en todo caso lo ha llevado el sector que le corresponde de vivienda, construcción y saneamiento, y a través, en cumplimiento de la ley de presupuestos, se tercerizó a una empresa de Naciones Unidas, que creo que es la que usted ha mencionado, y se ha llevado el proyecto. El proyecto se ha realizado, vuelvo a insistir, ¿no? Es posible que hayan algunas observaciones, es posible que la Contraloría haya hecho observaciones, pero no en el tema estructural, porque está funcionando, la prueba es de que está funcionando, y que en ese centro de convenciones hemos albergado hoy día los principales eventos internacionales que el Perú ha conducido, como la Cumbre de las Américas. Voy a hacer un paréntesis porque es la segunda vez que usted, o la tercera, que usted habla de las ventajas de tener el centro de convenciones. El centro de convenciones, hasta la fecha, señor Humala, solamente ha realizado 3 eventos de la magnitud para los cuales fue diseñado. Solo 3 de los objetivos que se planteó de generar un espacio para atraer personalidades y realizar eventos que generen inversiones, que fue el objetivo de construir este centro, no se habrían cumplido cuando solamente 3 eventos se han realizado en su sede, solo 3, y no lo decimos nosotros. Lo que afirmamos está basado en el informe que emite la Contraloría General de la República. Permítame entonces defender mi obra, ¿no? Ya que usted la quiere demoler, yo la voy a defender, ¿no? Esos serán pues los eventos internacionales, pero hay eventos nacionales que se llevan ahí, pero además ya no corresponde a mi gestión. Si yo estuviera de presidente, le saco el jugo a ese centro de convenciones. Pero ya eso depende de la gestión de cada gobierno, de los gobiernos, del gobierno actual, o también de las otras instituciones. Pero ahí está una herramienta, ¿no?, para hacer del país más atractivo.
El centro de convenciones no solamente es una construcción de X cantidad de metros cuadrados, es parte de un diseño, ¿no?, que une al Teatro Nacional, al Gran Teatro, la Biblioteca Nacional, el Museo de la Nación, el edificio más alto del Perú, que es la sede del Banco de la Nación, que se hizo en la gestión de mi gobierno. Hemos creado, está el Ministerio de Educación con su paseo peatonal, y lo que falta ahí es unir con la Vivienda, y tenemos un hub de cultura y deporte. Hay que desarrollarlo nada más, pero decir que es una obra que no rinde, ya no depende de uno, pues, ¿no? Ya depende de las siguientes gestiones cómo lo lleven a cabo, ¿no? Ya eso escapa a mi voluntad. Señor Humala, ¿dio usted alguna orden sobre cómo ejecutar sus funciones a algún funcionario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a fin de beneficiar a la OIM o a la empresa OAS? No. Por ejemplo, ¿al señor René Cornejo? Ya dije, no. ¿A ninguno? ¿Milton Pogés? Ninguno, a ninguno. ¿Usted Los es ministros amigo? que he tenido, ¿no? Mi forma de gobernar ha sido liderar el Ejecutivo. Siempre los acuerdos han sido por unanimidad. Jamás he permitido que se tomen acuerdos por mayorías. Y a los ministros les he dado autonomía y confianza para que trabajen. Y han trabajado profesionalmente. En el marco de esa autonomía y confianza, ¿alguien de su confianza, delegada por usted o no, ha dado instrucciones a los ministros para tomar determinadas decisiones No. u orientar sus decisiones? No. ¿Conoce al señor Ricardo Vidal Núñez? Ricardo Vidal Núñez. No sé quién será, tendría que ver su foto. ¿Algún funcionario de alto nivel de la OIM es amigo suyo? De repente es el viceministro de Vivienda. Sí. Ah, entonces sí lo conozco. ¿Al señor Luis Tagle Pizarro? ¿Luis qué? Tagle. ¿Ha tenido algún cargo? Disculpe, no lo ubico por el nombre, tendría que ver la foto, algo. ¿Han trabajado en el proyecto del Centro de Convenciones y han tomado decisiones en el marco de este Bueno, proyecto? no lo sé, pero el otro es viceministro, claro, porque la designación de viceministros pasa por resolución suprema. Señores congresistas, con respecto al Centro de Convenciones, ¿alguna pregunta? Señores congresistas, sí. Congresista Aventura. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar al señor expresidente Ollantumala y sus abogados. Todos sabíamos que llegaba siempre a los oídos de la prensa y diversos comentarios que usted ordenaba a sus ministros en casos, por ejemplo, de seguridad ciudadana, de poder priorizar algunos proyectos de inversión en diversas regiones, y también cómo es que había este control permanente con el Consejo de Ministros, y teníamos el antecedente de que los organismos internacionales venían ya manchados de actos de corrupción de gobiernos pasados. Usted no ha ordenado en ningún momento de que puedan hacerse los procesos de la mejor manera correcta de poder utilizar OCE, los procesos de selección nacional. ¿Por qué saltarse esos procesos de selección? ¿Por qué tener esta política de que los procesos de las obras más importantes de su gobierno puedan realizarse a través de instancias internacionales como es UNOPS, la OIM, entre otros organismos internacionales? Gracias, presidente. Señor Humala. Siempre hemos hecho los proyectos de la mejor manera posible. Tal es así que en estos momentos nosotros no tenemos ninguna IRSA ni línea 1 manchada por la corrupción, ¿no? El gasoducto surperuano es una obra muy importante para el país, no está manchada por la corrupción, lo que hay es una empresa corrupta que ha caído en insolvencia y por eso se ha detenido. El centro de convenciones se ha logrado hacer, ¿no? Y ahí está el centro de convenciones, por más que algunos señores congresistas me lo quieran tumbar, ahí está, ¿no? La longitudinal de la sierra es una obra que ha permitido articular toda la zona altandina desde la frontera de Bolivia con Puno
hasta Piura y la frontera con Ecuador. Están los desembarcaderos pesqueros artesanales. Está la línea 2 del metro, una mega obra que están investigando y hasta el momento no hay nada, ¿no? Y esa obra, por si acaso, la perdieron las empresas brasileñas, la perdió Odebrecht, la ganaron un consorcio español, me parece, ¿no? Entonces, las obras las hemos hecho en las mejores condiciones posibles, de tal manera que hasta el día de hoy, por todos los procesos que me han abierto a mí, en el Congreso soy caserito, ya conozco los pasadizos, el comedor, el baño, ya conozco todo, o casi todo, me falta ir nada más al segundo piso, ¿no? Pero tengo hasta comisiones con nombre propio, ¿no? Acá, y permítame hacer un comentario, las comisiones investigadoras han derivado de una situación donde se investiga personas naturales. Se supone, voy a terminar ya, se supone, ¿no?, que una comisión investigadora, por ejemplo, investiga la rabia dentro de una política de salud, pero no un caso de un niño mordido por un perro con rabia, ¿no? Acá me abren investigaciones con nombre propio, ¿no? Entonces ya soy caserito. Entonces lo que yo digo es, en estas comisiones investigadoras, ¿no?, yo vengo a colaborar y quiero decirle que acá que se investiguen todas las obras que hemos hecho nosotros. Entonces yo digo, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para hacer obras que sirvan a la nación, a la República, ¿no? Si han utilizado concurso público, iniciativa privada autofinanciada, proyectos de gobierno a gobierno, organismo de Naciones Unidas, eso lo ve cada sector, no es una decisión presidencial. Y al final se refleja en una ley de presupuesto que la aprueba el Congreso de la República. Congresista Ventura. La pregunta fue tan clara, señor Ollantumala. ¿Por qué continuar con esta política de poder hacer los procesos de selección de las obras más importantes con organismos internacionales? Si usted mismo lo decía anteriormente a su gestión, que no va a permitir organismos internacionales en los procesos importantes. Y es muy cierto, cada sector es el responsable de la ejecución presupuestal, pero va en base a una política de Estado. Y si la política de Estado era continuar con estas empresas o estas instituciones corruptas, ¿por qué han continuado realizando los procesos de selección con organismos internacionales? Gracias. Insisto, gracias, ¿no? Ventura, señor Humala. Gracias. Insisto, no es una política de Estado ir contra estos organismos internacionales. No sé de dónde saca usted esa información, ¿no? Puede haber críticas, inclusive críticas mías a organismos internacionales, ¿no? Yo puedo criticar este micrófono, pero no estoy criticando el sistema de comunicaciones del Congreso, ¿no? Entonces son los sectores los que definen dentro del marco legal qué procedimiento emplean para llevar a cabo un proyecto, ¿no? No podemos ser dogmáticos, eso depende de cada sector. En todo caso, yo le sugiero que citen al ministro de Vivienda y Construcción y le pregunten por qué utilizaron ese mecanismo, que además fue aprobado por el Congreso de la República en la ley de presupuesto. Ustedes lo aprobaron como Congreso. Señor Ollanta, lo que pasa es que usted el 25 de febrero del 2011 dijo en América Televisión que en su gobierno, 25 de febrero de 2011, en su gobierno no va a permitir que organismos internacionales vengan a hacer sus fechorías y sus maldades a través de actos de corrupción. O sea, eso era una decisión política, y la decisión política lo toma usted al nivel de presidente de la República, y eso tienen que acatar. Si no le han hecho caso, bueno, eso no es tampoco el ámbito ahorita de la respuesta, sino por qué tomó esa decisión política y no la respetó en las obras más importantes del Estado. No, pues está un error, disculpe que se lo diga así de manera fraterna, ¿no? Porque en abril yo no era presidente de la República, usted está citando una declaración de candidato, pero aún así he cumplido, porque no he permitido lo que usted ha dicho, que ningún organismo internacional cometa actos de corrupción, pero de ahí inferir lo que usted está haciendo, que vamos a votar a los organismos internacionales, es otra cosa. Una cosa es decir que yo no voy a permitir que los organismos internacionales que de repente han trabajado mal en el pasado
¿no? Vayan a creer que van a trabajar así en mi gobierno. Y no he permitido que trabajen así, ¿no? Pero otra cosa es decir que se les va a votar, que es distinto. Usted está infiriendo lo segundo, no lo primero. Congresista Ventura. No, yo no estoy afirmando, yo estoy tomando el texto de sus declaraciones del 25 de febrero del señor candidato a la presidenta de la República, Ollanta, que decía que va a combatir la corrupción, aquel que decía que no se le va a escapar la tortuga de la corrupción, pero al parecer usted ha tomado la pésima decisión política, o tal vez ya en la hoja de ruta que nos ha planteado posteriormente, ahí tal vez habrá pensado ya, ahora sí vamos a hacer las obras a través de organismos internacionales. Bueno, pero con el permiso de la señora presidenta, pero hemos luchado contra la corrupción. Usted está viendo que en nuestra gestión no están habiendo estos casos de corrupción que ha habido en las gestiones anteriores. Entonces sí he luchado contra la corrupción y hemos cumplido casi al 100% la hoja de ruta. Casi al 100%. Entonces he sido consecuente con lo que hemos hecho. Entonces no veo cuál es la... En todo caso es una opinión política de usted que yo la respeto. Gracias, congresista Ventura. Proyecto Trasvase Olmos. Ya nos queda poquito, señor Humala. Mañana. No hay, qué bueno. Entonces continuamos con paciencia. Tal como sabemos, señor Humala, la tercera adenda al contrato de concesión de Trasvase Olmos, suscrita en marzo del 2012, parte de un supuesto perjuicio económico financiero producto de un estallido de rocas durante la construcción del túnel trasandino que afecta a concesionaria Trasvase Olmos, empresa del grupo Odebrecht. Tal perjuicio básicamente consistió en dejar de percibir la tarifa de trasvase de agua que el gobierno regional de Lambayeque debía pagarle al concesionario, debido a los retrasos en la ejecución del proyecto. El monto que se le reconoció finalmente al concesionario ascendió a $49.326.000. No obstante, al no contar el gobierno regional con los fondos necesarios para pagar el perjuicio económico financiero, se recurrió al gobierno central. De esta forma, mediante el Decreto Supremo 073-2012, Economía y Finanzas, de mayo de ese año, y el Decreto de Urgencia 016 de ese mismo año, ambos suscritos por usted, se transfirieron esos fondos para pagar el perjuicio económico financiero. Usted fue informado, observó diligentemente en qué consistió este reconocimiento del perjuicio económico financiero de concesionaria Trasvase Olmos. ¿Era efectivamente informado sobre este tipo de pagos generados a razón de la suscripción de estos instrumentos legales? Eso, insisto, lo que ve el presidente de la República es la política general. La política general es que Olmos es un viejo sueño de la región de Lambayeque y que estaba durmiendo como 80 años. Entonces, lo que hemos hecho es impulsar al gobierno regional de Lambayeque a que avance con el proyecto de Olmos. Para eso ha asistido el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ejecutivo, ¿no? Pero ya los términos técnicos, eso no lo ve el presidente. Para eso hay instancias como el equipo técnico del gobierno regional, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Agricultura y Riego, la Contraloría General de la República, están los mismos señores congresistas de la región de Lambayeque. Entonces hay una serie está el Ministerio Público, hay una serie de instancias de control y eso no le corresponde al presidente de la República estar viendo esas partes técnicas que usted ha señalado. Eso no es parte de mi tarea. ¿Cuál era el procedimiento general, señor Humala, cuando usted iba a suscribir, a ratificar decretos supremos o decretos de urgencia que, como en este caso, disponían el pago a empresas? Mire, el presidente de la República... Un decreto supremo y un decreto de urgencia. El presidente de la República no firma, por si acaso, adendas. No estoy hablando de ninguna adenda. El presidente de la República firma normas como decretos supremos, resoluciones supremas, etcétera. Pero le hago recordar que la firma del presidente carece